Hola, queridos todos. He estado mirando las lecturas de la misa de hoy y es curioso porque el Señor, hay una primera lectura, como siempre, del Antiguo Testamento, el Salmo responsorial, y luego tenemos el Evangelio. El Evangelio es tan rico que me ha parecido que solo con esa lectura ya basta. El Evangelio comienza con una pregunta que le hace San Pedro al Señor, y el Señor le pregunta, y el San Pedro le pregunta. Entonces, acercándose Pedro, le dijo: Señor, mi hermano peca contra mí. ¿Cuántas veces he de perdonarle? ¿Hasta 7 veces? El modo en el que San Pedro pregunta, lo que está diciendo 7 veces significa muchas veces. De hecho, no solo muchas veces, el 7 es el número perfecto para los judíos. Por lo tanto, 7 veces es sinónimo de decir siempre. Pero el Señor, para que se le quede claro y para que quede, que no nunca jamás se olvide, le dice, Jesús le dijo, no te digo yo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y cuando el Señor está diciendo eso, está haciendo una frase que está utilizando una imagen literaria muy interesante que se llama la hipérbole, que es que para dejar algo muy claro lo que se hace es decir una exageración. ¿Por qué? Porque 70 veces 7 no es 7 por 7, 49, 490. No. El Señor está diciendo, si 7 es siempre, imagínate 70 veces 7. ¿Qué significa? Siempre, 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 siempre. Eso es lo que le debe quedar claro. Por si la cosa no ha quedado clara y se ve que el tema es muy importante, el tema del perdón, el Señor ahora le cuenta una parábola. La parábola se llama la parábola del siervo cruel. El siervo cruel es la historia de un hombre que dice, por esto el reino de los cielos se parece a un rey. Ojo con esta imagen, la imagen de un rey, que quiso tomar cuentas a sus siervos. Y la cuenta que toma a estos siervos es, llega un primer siervo que le debe nada más y nada menos que 10.000 talentos. Él no tiene nada con qué pagar y el rey dice, bueno, pues que vendan a su mujer y a sus hijos y todas sus pertenencias y que por lo menos pague lo que pueda con eso y el resto que se vaya a la cárcel hasta que pague todo. Oh, cuántas cosas nosotros también entenderíamos si tuviéramos que pagar todas esas deudas que nosotros tenemos. Bueno, pues este hombre dice unas palabras conmovedoras y le dice el siervo, cayendo entonces el siervo de hinojos, es decir, se puso de rodillas, dijo, Señor, ten paciencia de mí conmigo y yo te lo pagaré. Dice que movido por compasión de aquel siervo, el Señor lo soltó y le perdonó toda la deuda. Pero todavía la parábola sigue y no somos capaces de ver la dimensión tan profunda de este perdón del cual el Señor está hablando. Dice a continuación, pero al salir este señor se encuentra a un compañero, a un conocido, dice aquí a uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios. Y lo agarró del cuello y le dijo, págame cuánto me debes. Y el otro le dijo exactamente las mismas palabras que él acababa de decir al rey. Ten compasión de mí, concédeme un plazo y te lo pagaré. Pero él se negó e hizo entrar en prisión a aquel hombre hasta que pagara su deuda. Qué curioso, además, ya incluso sentimos un mal cuerpo al decir, resulta que te acaban de perdonar y resulta que tú ahora no perdonas. Esto nos pasa muchas veces cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar y sin embargo pedimos perdón. Bueno, pero es que hay algo más que yo quería darle una pequeña vuelta y es, quizás perdemos 10.000 talentos frente a 100 denarios. Pero es que cuando uno hace cuentas y uno se mete en el mundo del que estamos viviendo, fijaos cómo son las cuentas que nos salen. Un denario era el salario de un día de un obrero. Haciendo cálculos hoy día, con eso que decimos los 1000 euristas, podríamos decir que un denario es algo parecido a 50 euros. Pero resulta que un talento son 6.000 denarios. Entonces, el hecho de hablar de 10.000 talentos, estamos hablando de la cifra astronómica de 60 millones de denarios frente a una deuda de 100 denarios.
Desde luego la diferencia es brutal. Y es brutal para que nos quede claro que todo ese dinero que nosotros le debíamos al rey, comparado con los 100 denarios que nos debemos a veces entre nosotros. Dios quiere que sepamos que su misericordia es tan grande que nos perdona sumas astronómicas frente a la ridiculez de que otros puedan tener hacia nosotros, o esas deudas que puedan tener hacia nosotros. Y fijaos, si lo ponemos en euros, la verdad es que la cosa ya es súper astronómica, porque claro, se pondría la deuda que le debe el siervo al otro siervo, sería unos 5.000 euros, pero es que, fijaos, la deuda que le debía el siervo al rey es de una suma de casi 3.000 millones de euros. Bueno, creo que con esto queda bastante claro lo que el Señor quiere enseñarnos. Hay que perdonar. Y de hecho, al final de este pasaje, fijaos las palabras que dice el Evangelio de San Mateo. Se entera el rey, manda a comparecer a ese siervo y le dice: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú compadecerte también de tu compañero como yo me compadecí de ti? El Señor quiere que también nosotros seamos misericordiosos porque Él es misericordioso con nosotros. E irritado, le entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Y acaba con una máxima para nosotros, para que aprendamos. Y dice: así hará con vosotros mi Padre Celestial si cada uno no perdonare de corazón a su hermano. En la Cuaresma, la Iglesia quiere que nosotros no solos experimentemos el perdón de Dios, porque en esta parábola, como os podéis imaginar, el Rey representa a Dios, sino que también quiere que nosotros perdonemos unos a otros. Con lo cual, me gustaría acabar con una pequeña sugerencia. Vaya chollo que tenemos teniendo a un Dios que perdona siempre. Me gusta repetir esa frase que repite el Papa Francisco. Dios perdona siempre, siempre, siempre. Siempre. Hasta 70 veces 7. ¿Cómo perder la oportunidad de acudir y pedir perdón poniéndonos de rodillas y diciendo: Señor, perdóname porque he pecado, como el hijo pródigo? Aquí delante mía tengo un confesionario portátil. Estoy en una casa y esto es un confesionario portátil, no es una iglesia. Y quería luego al final que lo veáis, para que veáis cómo no perdáis la oportunidad de acudir al sacramento de la misericordia y del perdón, el sacramento de la penitencia, la confesión. Qué bien nos quedamos después de haber pedido perdón, y que el Señor nos perdone de esa deuda tan grande, tan grande, tan grande. Ahora quiero que veáis, para que veáis cómo es el confesionario. Y esto ojalá que os ayude a animaros. Durante este tiempo que estamos todos confinados en nuestras casas, yo estoy dispuesto a estar disponible para cualquiera que quiera acercarse a este sacramento del perdón y de la misericordia. Que así sea, y hasta la próxima.